Buenos días, seguimos con la cuarentena, así que si sienten ruidos son los propios del hogar. Eh, Así que, bueno, queríamos empezar estas primeras clases eh, con el tema de la sociedad colonial, porque, bueno, sabemos que una serie de intervenciones en la actualidad tienen su origen en la sociedad colonial. Eh, estamos, Esto es muy planteado por la teoría decolonial en la actualidad y vamos a tratar de ir tomando, digamos, como punto de comienzo, podríamos tomar un punto anterior, digamos, en la perspectiva histórica en relación al mundo originario, pero bueno, ha sido tan relevante y tan definitoria la conquista de los pueblos europeos que tomamos como punto de inicio en nuestra perspectiva histórica el encuentro violento entre las sociedades europeas y los pueblos originarios. Así que bueno, como habíamos planteado en la primera clase, los presupuestos tienen que ver con tomar una serie de intervenciones que en la actualidad reconocen que tienen una determinada raíz histórica, una génesis antigua que nos explica, digamos, su arraigo en la cultura popular, su arraigo en el sentido común, y desde ahí la mayor utilidad de la perspectiva histórica, poder ver, ir hacia atrás desde esta idea de arqueología virtual del presente que nos menciona Boaventura Santos, y en ese ir hacia atrás poder descubrir, digamos, la génesis, las estructuraciones primeras que hacen que que esa práctica actual sea tan potente y tan arraigada. Bueno, como decíamos, la idea es poder comprender, digamos, la esencia violenta de la conquista y como lo plantea Carballeda y siguiendo a Huergo, esa forma tan traumática de incorporarnos a la modernidad. Entonces, esto va a ser muy importante para las ciencias sociales porque va a definir, digamos, un eje politocéntrico en la dinámica social, en el sentido de que las formas sociales, culturales, estatales, no van a devenir de la cultura, de la propia, digamos, costumbres, del derecho consuetudinario, sino que en realidad van a devenir de la política. Esto va a ser, digamos, un parteaguas en la ciencia política americana, porque a diferencia de Europa, por ejemplo, es la política la que va a organizar las sociedades a través de la conquista y va a formatear la cultura y va a nombrar o a silenciar determinadas costumbres, idiomas y formas sociales, ¿no? Entonces, ahí tenemos un eje vertebrador de la ciencia social y ciencia política que lo tenemos que tener muy presente. Y después lo vamos a profundizar con trabajos de Alcira Argumedo. Entonces tenemos un primer momento, podríamos decir, de negación de cosmovisiones, de silenciamientos de lenguas, de desestructuración de modos de vida, ¿no? Es el momento militar. La dominación va a tener distintas formas, según nos va a plantear el profesor Huergo, por ejemplo, formas que tienen que ver con
la dominación política por el uso de la fuerza, la dominación erótica por la captura y amancebamiento de mujeres, y la dominación pedagógica por el trabajo, digamos, de educación de los niños. Tenemos una reorganización del poder y de la soberanía, en el sentido de que se reestructuran los territorios y se asigna, digamos, la categoría de recurso a la tierra y a las personas. Esto es propio del inicio del sistema capitalista, que lo vamos a ver con el otro apunte de Silvia Federici y cuando veamos la parte de acumulación originaria o primitiva. Por el momento podemos plantearnos que tanto tierras como personas son entregadas en merced de tierras y merced de encomiendas, ¿no? Entregadas por el rey, ¿no? Como una gracia real, y este contrato que hace el rey con los encomenderos españoles después va a ser reproducido, digamos, hacia abajo en la escala social, y eso va a ser una de las claves que nos va a explicar, por ejemplo, a futuro el sistema y la relación social patrón-cliente. Un tema fundamental es la cuestión de la relocalización de población, ¿no? La migración forzosa. ¿Por qué? Porque muy tempranamente la dominación española en el Río de la Plata y en general la dominación española y europea en general va a descubrir que en realidad lo va a traer, es un saber que lo va a traer de Europa, cómo el destierro genera una posibilidad de pérdida de referencias para la lucha y para la resistencia. Por lo tanto, la relocalización de población, la migración va a ser una práctica permanente que conjuntamente con la desapropiación de la tierra, de las riquezas, va a ser las principales estrategias de avance y neutralización de la resistencia, ¿no? Después vamos a ver el tema de las reducciones, también con cómo la reducción es una práctica donde integran los dos elementos de despersonalización, de desocialización, ¿no? Relocalizar población hacia un lugar pequeño, hacia un lugar reducido, desterrándolos y separándolos, desapropiándose de ese territorio, ¿no? O sea que la conformación de los latifundios va a tener que ver con la desapropiación de la tierra y la reasentamiento de la población originaria en pequeñas parcelas que van a ser llamadas reducciones. Pero la reducción no va a ser solamente una reducción física, territorial, en términos de recursos, sino que va a ser también una reducción cultural, una reducción de costumbres y una reducción a la servidumbre. El trabajo, digamos que después de la primera etapa militar de violencia, donde prima la deculturación, va a tener necesariamente que venir una segunda etapa de aculturación, o sea, una construcción de una cultura. O sea, si la primera etapa de deculturación era de destrucción de la cultura originaria, en la segunda etapa necesariamente se tiene que ir hacia un esquema de aculturación, porque digamos que la idea del colonizador no era eliminar la población, sino someterla para el trabajo, ¿no? Que esclavizarla para que trabaje para controlar ese trabajo y poder
explotarlo, ¿no? Y poder lograr capturar ese usufructo a favor de los, por ejemplo, en primer lugar en plantaciones y luego en haciendas, obrajes, estancias coloniales y minas. Entonces, la esclavización fue la primera forma de control del trabajo a través de las encomiendas y el servicio personal. Esto llevó en pocas décadas a un exterminio masivo, lo cual necesitó después de un replanteo de las formas de control del trabajo, con lo cual se pasó a una segunda esquema, digamos, de subcontratación del trabajo a partir de lo que fueron los yaconazgos, las mitas y los yaconazgos, que era una forma de permitir que las reducciones controlen, garanticen en esas pequeñas poblaciones la reproducción social, evitando la muerte y en todo caso que entreguen una cuota de trabajo a los españoles, y esa administración de la entrega estaba dada por intermediarios y que por momentos eran los mismos caciques de las reducciones. Bueno, ¿qué pasaba en las zonas de frontera, digamos, entre el mundo civilizado y el mundo originario? Bueno, había una zona de ataque caracterizada por las malocas. La maloca era una práctica que traían los pueblos españoles de la que eran las entradas castellanas, donde eran incursiones que hacían los atacantes para robar y secuestrar población. Esto lo hacían contra los moros en la península y traen esa práctica y la incorporan acá y de alguna forma se construye una práctica en espejo, ¿no? Por parte de los pueblos originarios que fueron los malones, ¿no? Como la respuesta a la maloca. ¿Qué tipo de sociedad se estructura? Bueno, una sociedad que podríamos caracterizar por una fuerte estructura estamental, de castas, ¿no? Donde en la cúspide estaban los vecinos, ¿no? Los españoles que tenían el estatus social de vecino, que eran un círculo social muy cerrado, y por debajo la organización de las castas, ¿no? Los distintos componentes étnicos que a partir de la clasificación por color de piel, por origen, se iban organizando en una forma cristalizada, sin ningún tipo de posibilidad de ascenso social, ¿no? Donde convivían, ¿no? Inmediatamente después los españoles, los criollos, los mestizos, después los indios, los negros y sus combinaciones. Ese era un círculo, el círculo de los españoles era un círculo muy cerrado, a tal punto de que ellos mismos, digamos, impedían a través de socialmente del estatus social de vecino y a través físicamente del control de los latifundios, impedían que ese círculo sea grande. O sea, los siguientes contingentes españoles que fueron llegando en el siglo XVI y XVII tuvieron ya este problema, ¿no? de que los primeros constituyen una sociedad cerrada. Por lo tanto, el cierre de acceso a la tierra, digamos, fue tan severo que por momentos prohibieron la siembra para que los nuevos colonos no puedan arraigarse a la tierra. Llegó a tal punto esa prohibición que llegó a faltar trigo en Buenos Aires.
Esto obviamente ha sido resistido por los propios españoles, acusando a los primeros pobladores de que no tenían, no cumplían con el mandato real de colonización. Bueno, una de las características centrales, y esto nos interesa mucho en términos de intervención, para el momento de la aculturación, o sea, de la construcción de la cultura común entre dominador y dominado para lograr que el dominador trabaje, que el dominado trabaje para el dominador, se elabora, digamos, una estrategia de sincretismo, ¿no? El sincretismo inducido, que de alguna forma ellos llamaban, se les llama desde la antropología el método de las aculturaciones o irracionalismo inducido. Este método sincrético lo que hace es, bajo la apariencia de las formas de las costumbres originarias, ir generándoles un trastocamiento de los sentidos, o sea, ir incorporándole el sentido de los valores del dominador eh, con una apariencia de continuidad bajo la forma de la costumbre originaria, ¿no? Por ejemplo, un mismo rito religioso se le va cambiando el mensaje, se le va cambiando algunos figuras, se le van cambiando algunos elementos, por lo tanto, constituye una continuidad aparente, pero se van incorporando los nuevos valores. Esto fue la base de lo que después se fue desarrollando como folclore o cultura popular. Por eso es que toda esta estrategia remite a la frase de Gramsci, ¿no? Como la cultura popular está llena de incrustaciones de los distintos modos de dominación anteriores en la historia, por lo cual, digamos, un trabajo de construcción de un pensamiento más elaborado, un pensamiento sofisticado, demanda el ir reconociendo esas incrustaciones e ir separándolas del cuerpo de saberes, ¿no? Porque son esas incrustaciones las que le generan una discontinuidad, una pérdida de eficacia, una caída en el error, digamos. Bueno, estamos hablando de procesos de varios siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Por lo tanto, en ese tiempo tan largo, esta sociedad de castas va generando un excedente poblacional que no pretende incluir. Por lo tanto, se genera un proceso de exclusión social de un sector de población blanca pobre o mestiza que va habitando donde puede, ¿no? O sea, la idea del margen, ¿no? De Carballeda, o sea, habitar por fuera de la sociedad que no lo integra y habitar por fuera de la ciudad que no lo integra, ¿no? O sea, se va sentando población blanco-mestiza en los márgenes entre la civilización y el dominio de los pueblos originarios. Este asentamiento, que hoy nos remitiría, por ejemplo, a lo que son los asentamientos en las zonas de arroyos, en las zonas ecológicamente degradadas, ¿no? En las zonas que en la hegemonía de hoy al mercado no le interesan o la subvalora, ¿no? Bueno, esto sucedía con esta población que se les llamaba gauderios, y de ahí deriva la palabra de gaucho. El gauderio era un tipo social
caracterizado desde la cultura dominante como que no trabajaba, que no practicaba la religión, no seguía las costumbres y en alguna medida pecaba de herejía, ¿no? Porque era amante de las cosas nuevas, ¿no? O sea, un hereje contra la cultura, contra la religión. Por ejemplo, rechazaba el conchavo de señores, o sea, conchavarse era situarse en una estancia y ofrecerse como peón en un régimen legal de tipo de servidumbre, de cuasi esclavitud, ¿no? Por la legislación que había, digamos, de explotación, de servilismo hacia los patrones de las estancias coloniales, el someterse al trabajo en una estancia era prácticamente la esclavitud. El gaucho reaccionaba contra esta esclavización y se huía hacia los márgenes. Todo esto va a cambiar en fines de 1700 porque en realidad cambia la inserción mundial de lo que era todo el virreinato del Río de la Plata, lo que era el cono sur de Latinoamérica, va a cambiar la inserción mundial a partir del comercio inglés. El comercio inglés lo que viene proponiendo es traer esclavos de África para aumentar la población, la mano de obra, y llevarse cueros de vaca, ¿no? Para la floreciente industria que florece a partir de la revolución industrial en Europa, en Inglaterra y el resto de Europa. Ese comercio genera muchos cambios. A nivel de sectores de poder, ese círculo de vecinos encomenderos comienza a combinarse con, por ejemplo, mercaderes, ahora algunos ingleses, otros estancieros dedicados a la comercialización de ganado, y mercaderes dedicados también al contrabando, ¿no? O sea, el puerto de Buenos Aires desde muy temprano fue identificado, estigmatizado en Europa como manejado por la pandilla del Barranco. Le decían que era el grupo de mercaderes porteños contrabandistas que manejaban la aduana y manejaban, digamos, todo el comercio eh, ilegal, ¿no? El contrabando de esa época. Entonces, ¿qué pasa en la campaña? O sea, este habitante de los márgenes empieza a ser desplazado y capturado como mano de obra para las estancias y a su vez estigmatizado porque suponían que iba a robar ganado y ese ganado ahora iba a ser privatizado para las estancias porque empezaba a tomar mucho más valor por la posibilidad de vender el cuero hacia el exterior. Por lo tanto, comienza todo un sistema de control sobre ese habitante de la campaña que vivía de ese ganado cimarrón y conformaba lo que se entendía como la economía de vaquerías. Desarticular la economía de vaquerías y intervenir este modo de vida del gaucho se constituye en lo que yo llamo, usando el concepto de Carballeda, la segunda o nueva cuestión social, ¿no? La primera cuestión social, siguiendo un poco la definición de Carballeda, sería el momento de la conquista y la desarticulación de un orden social y la falta de un lugar social de integración de los pueblos originarios. La segunda cuestión social, o podríamos decirle nueva cuestión social, es la desarticulación de las economías de vaquerías, cuando esta población gaucha deja de tener un lugar de integración, deja de tener claramente una posibilidad de queda totalmente desarticulado su modo de vida.
Por lo tanto, comenzamos en una fase de persecución para el conchavo en las estancias o el reclutamiento del ejército y su disciplinamiento. Por ejemplo, el reclutamiento de esta población gaucha recrudece también por necesidad de mano de obra para el ejército, por la guerra con Brasil. Entonces, ahí, digamos, ya el incentivo era doble, tanto mano de obra para el ejército como para las estancias. Por lo tanto, nace toda una estrategia de estigmatización eh, como vago y mal entretenido, ¿no? El gaucho como un vago y mal entretenido, y el que huía, digamos, que solían huir para las zonas más marginales, más difíciles de encontrarlos, que eran en los pantanos y esteros de la zona del Tuyú, por lo que sería San Clemente, la zona de la costa, o las islas del Delta, ¿no? Contra el río Paraná, zonas de difícil, a esos que huían se los estigmatizaba como matreros. La estancia, como decíamos, la estancia colonial y después estancia moderna, ¿no? Ahora ya con el comercio inglés, la estancia comienza a incorporar tecnología propia de la revolución industrial, por lo tanto, eh, se, se moderniza, pero esa modernización no va a ser continua, sino va a ser discontinua. O sea, se va a la parte, digamos, comercial, productiva, se va a integrar al modelo agroexportador y va a ser de avanzada a nivel mundial. Pero la faz laboral, digamos, la faz humana de aquellas personas que van a estar incorporadas como mano de obra, va a mantenerse adrede en, en un atraso y no va a ser alcanzado en un atraso de costumbres, de conocimiento, de formación, de instrucción, no va a ser alcanzado por los principios de la modernidad, del iluminismo, de la ciencia, de la técnica, que era todo lo que venía en el siglo XVII y XVIII y XIX avanzando muy rápidamente. Por lo tanto, vamos a tener que al interior de esas estancias se van a mantener las costumbres de irracionalismo inducido que venían de la época, desde el principio de la época colonial. Por lo tanto, la relación, por ejemplo, la cuestión del patronazgo, no esa identificación con la figura del padre que va a generar el patrón de estancia con sus empleados, va a llevar a una construcción de una relación de patrón-cliente. ¿No? Esto es muy interesante porque viene en realidad, lo que hace el patrón de estancia es reproducir la relación graciosa que el rey generó con él cuando le entrega, ¿no? Las tierras y los indios en merced de tierras y merced de encomiendas bajo el mandato de colonización, de civilización y evangelización. Bueno, esto mismo que hizo el rey con él va a ser el patrón de estancia y de hacienda con sus clientes, ¿no? O sea, va a generar una misma relación de mando-obediencia, de subordinación, y esto es lo que va a ser la base histórica de la relación clientelar, que comienza como un clientelismo social y después deriva en la época, ya entrado el siglo XX, en la época de la democracia, en la ley Sáenz Peña, digamos, cuando la gente simple tiene el derecho, conquista el derecho a votar, va
a ser la base histórica y cultural para la relación de patrón-cliente, pero ya en términos políticos, lo que después se conoció como clientelismo político. El control del gaucho, ese disciplinamiento se ilustra porque en el trabajo de legitimación de esa persecución se incorporan los principios liberales de Adam Smith, de lo bueno que es el trabajo, y los principios utilitarios de Jeremías Bentham, que planteaban lo útil para la sociedad. Por lo tanto, el trabajo es bueno y es útil, y por lo tanto, ese gaucho que era ocioso, que era mal entretenido, era una costumbre que había que abolir, que había que perseguir, que había que educar. Por lo tanto, se va conformando un sistema de control de la cotidianeidad de esa población mestiza, del margen, ¿no? Los orilleros, que va a abarcar no solamente los espacios de ocio, sino inclusive los espacios de la sexualidad. Por ejemplo, jueces y ejército van a preferir apresar a esos gauchos cuando están en la cama para que quede como prueba flagrante de que están ofendiendo a ambas majestades, ¿no? A la sociedad por no trabajar y a Dios por amancebarse y no consagrarse con los sacramentos que propone la Iglesia. Por lo tanto, la pulpería va a pasar a ser el símbolo de la ociosidad, ¿no? Bueno, y por último, para cerrar esta clase, un esquema que nos permite visualizar un sistema de disciplinamiento y control sobre la población orillera o la población gaucha de los márgenes, con 3 espacios: la estancia, que era el lugar, digamos, de mayor habitación poblacional, el pueblo y la pulpería, y el ejército y el fortín. En cada uno de ellos operan distintos, cada uno de esos espacios operan distintos agentes con funciones de control, de represión, de distintas formas, con distintas prácticas de intervención, ¿no? En la estancia, la vigilancia del trabajo, la vigilancia de los movimientos, la relación de con el patrón, ¿no? Como evolucionando desde un patronazgo hacia un clientelismo social y luego político, y un sincretismo en términos de mantener una forma cultural sumamente arcaica y atrasada, sin los beneficios de alguna forma que podía brindar el iluminismo en términos de renovación de las costumbres de la perspectiva social, y digamos, una inducción, digamos, de la ignorancia, cambiándole el sentido de las prácticas tradicionales, ¿no? Incorporándole los elementos del sometimiento. Por otro lado, en el pueblo y la pulpería teníamos controles, inspecciones del juego, del descanso, del esparcimiento, de la vida sexual, desde la perspectiva utilitarista, ¿no? Y en el ejército y en el fortín teníamos un sistema de penalización, de persecución y reclutamiento altamente represivo. Bueno, esto es un poco la parte que tiene que ver con los primeros antecedentes, que los vamos a ir completando con el apunte que está hecho sobre la base de Calibán y la bruja de Federici, y ahí vemos, terminamos un poco la conformación de la sociedad de mercado
que también tiene sus inicios en la sociedad colonial. Bueno, muchas gracias y seguimos en la próxima.